Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, estoy aquí feliz con mi amigo Juan, hablando acerca de la historia, del poder de las ideas, y ahora vamos a hablar acerca del poder del cine. Decíamos en el bloque pasado, en el segmento pasado, de que Dios habla a través del cine. ¿Sabe que este personaje interesante, ¿cómo se llama? Ronald Reagan, el actor Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos, que ya falleció, se dice uno de los mejores presidentes de Estados Unidos y muy buen actor, se encontró con Billy Graham y Billy Graham decía que él no iba al cine. Y él lo convenció para decirle que detrás del cine habían y hay buenas ideas y malas ideas. Y lamentablemente estamos en una época, el año 2015, en que las malas ideas están reinando. No solamente en el cine como proyecto, sino también en todo el medio audiovisual. Y por eso ha surgido y se ha permitido que crezca lo que se conoce como cine pornográfico. Por eso ha surgido y está, aunque aún no se permite, está el cine smog, que es un cine que trata la violencia. Sí. Directamente, se graban violaciones, se graban actos agresivos, está en internet. Hubo una moda que gracias a Dios se aplacó un poco, aquí no llegó, en la que un grupo de amigos golpeaban a un desconocido y subían el video y competían por ver quién tomaba más vistas. O sea, qué video era más veces reproducido de ellos golpeando a un desconocido. Entonces, son maldiciones de la comunicación audiovisual. Ese tipo de proyectos, ese tipo de búsqueda de emociones. Se graban asesinatos, se graban accidentes, se promueve que la gente los vea. En la televisión dominicana hay programas que andan pasando imágenes de cadáveres, hay morbo. Entonces, ¿qué hay detrás del morbo? El morbo, la intención es el no pensar. Un escritor británico, él nació me parece que en Edimburgo, o sea, en Escocia, decía a finales de los 90 que él había caído en el vicio de la pornografía por internet y que había aprendido que la intención de eso era dominar al hombre, dominar a los jóvenes, hacerlos que su gratificación fuera tan baja que no tuvieran ánimo de pedirle nada a la sociedad. Era como un opio, como una droga. Y eso se pasa por los medios de comunicación, se pasa por los videojuegos, esa transformación, esa negación del pensar, la negación a la reflexión. Juan, cuando hablamos de eso que tú estás diciendo, estamos hablando de un cine descarado o de expresiones descaradas. Sin embargo, hay expresiones sutiles que son las peligrosas. Mensajes que son las más peligrosas, porque de eso hablaba Ronald Reagan, precisamente. Hay un cine que lleva una intención de negar a Dios, de promover la sexualidad, la libre sexualidad, que tiene una agenda que tú no te puedes dar cuenta, porque, bueno, por ejemplo, una persona sensata, temerosa, con sentido común, no se expone a la pornografía, ¿verdad? Tiende a no exponerse, salvo que tenga un deseo intenso y que luego caiga en el hábito, como el hábito de las drogas. Pero tú vas con tu familia, tú vas con tus hijos, tú vas con tus padres, o con quien fuere, a ver una película que a lo mejor parece ingenua, pero tiene un mensaje que te puede incitar a algo negativo. Eso se trabaja y se estudia, ¿verdad? En el cine. Se practica, se ha trabajado, se ha estudiado. Al principio, el primer norteamericano que hacía cine se llama Thomas Alva Edison. Él es muy famoso. ¿Edison? Thomas Alva Edison, todo el mundo lo conoce, es el fundador de la compañía General Electric. Y él hacía un cine eminentemente de entretenimiento. Él decía que el objetivo principal del cine era que la gente se olvidara de su vida. Entretener, entonces. Pero el entretenimiento y olvidarse de su vida, hay una diferencia, porque la diferencia es el propósito. Okay. Yo quiero entretener a la gente, a mí me gustaría hacer un cine que los obreros, que las amas de casa, que los jóvenes, que los adultos puedan ir a ver la película y decir, no me robaron el dinero, yo lo disfruté, valió la pena verla, ve a verla tú también. Sin embargo, yo no quiero hacer un cine que la gente se olvide de su vida, al contrario, yo quiero hacer un cine como espejo. El cine nace con la intención de ser el espejo de la humanidad. Los hermanos Lumière son quienes a finales del siglo XIX le dan inicio al cine. Técnicamente son los inventores de la cámara cinematográfica
Y son también los primeros distribuidores. Ellos van a los grandes teatros parisinos, que tenían 1000 asientos, 1500 asientos, y le ponen a que la gente vea películas. Edison vendía la película uno a uno. El aparato cinematográfico de Edison, que se llama kinetoscopio, hacía que para que la gente lo viera tenía que ponérsele los ojos. La persona veía la película uno a la vez. Edison decía que así se le sacaba más dinero a cada proyecto. Una intención, sabemos cuál era su intención, una intención pecuniaria. Sin embargo, los Lumière quieren ser los continuadores de los impresionistas, que han intentado mostrar su tiempo, han intentado mostrar la vida francesa, han intentado preguntarse si esa vida valía la pena. Cuando uno observa las pinturas de impresionistas, se da cuenta que la impresión detrás de ellas está la búsqueda del propósito. ¿Para qué la gente salía a divertirse? ¿Para qué servía el ballet? ¿Para qué servía el jardín? ¿Para qué servía la belleza? Estaba detrás de ellos esa pregunta. Los Lumière hacían esa pregunta también. El arte cinematográfico se considera que surge en un pequeño cortometraje de los Lumière en que un bebecito se queda mirando la cámara. Y cuando hoy se ve ese trabajo que tiene más de 100 años, ese bebé no está mirando la cámara. Ese bebé que hoy está muerto nos está mirando a nosotros. Nos mira a los ojos. Porque casi todo el que ve el cortometraje de los Lumière, cuando llega ese momento en que el niño se queda mirando fijamente a la cámara, mira al niño a los ojos. Se llama El desayuno de un bebé. Lo pueden buscar, está en YouTube, está los derechos propios. Está para que cada quien pueda observarlo. Charlie Chaplin, el gran... es un personaje que tú eres aficionado y que lo has estudiado, ¿verdad? No hay ingenuidad en lo que está haciendo, parece cómico con su estilo peculiar, su bigotico pequeño. No hay ninguna ingenuidad en Chaplin. ¿De qué trata esto, no? Chaplin lo primero que intenta es demostrar el sinsentido de la miseria. Eso está en su biografía. Y quizás no haya necesario que buscarlo en su biografía. Uno lo va a buscar a sus trabajos. Y él le asegura a la gente que la miseria no tiene sentido. Estamos hablando de una época a principios del siglo XX en que la miseria era quizás más abyecta que ahora. Los niños morían más temprano, los embarazos eran un poquito más peligrosos. Pues estamos hablando de que el primer mundo se parecía al tercer mundo en ese sentido. Y él decía que no tenía sentido eso. Y cuando su cine va avanzando, llega al cine sonoro, va haciendo películas mucho más profundas, está mucho mejor preparado, no se da cuenta que esa era su intención desde el principio. Hay una película muy famosa, se llama La Quimera de Oro, en la que él demuestra que la búsqueda de la felicidad no puede encontrarse en el dinero. Eso lo dice todo el mundo. Eso lo dicen las canciones. Eso lo dicen los cuentos de hadas. Sin embargo, esa vez lo estaba diciendo un millonario. Charlie Chaplin era el hombre más rico del mundo cuando hizo esa declaración en esa película. Sí, él llegó a ser la persona mejor pagada en el año 1920. Y luego se convirtió en su propio productor. Y su película dejaba millones de dólares. Impresionante lo que está diciendo de Chaplin, Juan. Pero siguiendo con la influencia del cine en la actualidad, ¿entiendes que el auge de las drogas narcóticas, de la sexualidad, de la libre sexualidad, se debe en gran parte al auge del cine? Sí, por lo menos el de la libre sexualidad es seguro. Era incluso una petición de los cineastas norteamericanos en los 60, hablando de mucho antes. Ellos se unieron a sus rockeros, a sus músicos populares, a sus poetas, pidiendo el cambio de paradigma. Así le decían ellos. Que no se debía seguir condenando la pérdida de la virginidad de la mujer. Sabemos que la pérdida de la virginidad del hombre nunca fue 100% aprobada, pero tampoco era 100% condenada. Eso quedaba en un área gris. Pero la de la mujer se mantuvo aquí en nuestros países caribeños, por lo menos hasta los 90. Se veía mal que una mujer dijera que no era virgen. Sin embargo, se comenzaron a hacer producciones. El código Hays, que era el código de la decencia de las producciones cinematográficas, implicaba que no se mostrara la pérdida de la virginidad a menos que eso fuera negativo para la mujer. Sin embargo, el código Hays se abandona a finales de los 50 y entonces se permite la presentación de mujeres que han perdido la virginidad y no les ha ido mal. Aún Alfred Hitchcock en su cine, cuando una mujer pierde la virginidad fuera del matrimonio, es asesinada. Y vemos que esa tradición se mantiene en el cine de terror hasta los 80.
porque era la tradición de una nación donde había una gran influencia cristiana, una tradición donde la gente tenía una capacidad de convocatoria y cerraban una película. Si los pastores se ponían en contra de un proyecto, el proyecto se caía. Sin embargo, a partir de los 60, entonces ellos toman fuerza y empiezan a publicar obras en las que esto ya no es un problema. Es la época en que sale la píldora anticonceptiva. Es la época en que comienza a despenalizarse el aborto en Estados Unidos. Entonces dicen, el único problema de la sexualidad femenina es que o quedar embarazada, que ya con la píldora no es necesario preocuparse por eso, o quedar embarazada, que ya con el aborto no es necesario. Entonces le niegan al Señor la posibilidad de decidir cuándo o no tener relaciones sexuales. Juan, un productor, ¿verdad? Va a impregnar sus ideas y sus pensamientos, su filosofía. Un productor ateo podría sublimizar lo malo y opacar lo bueno. Sí, lo vemos en la violencia. El cine norteamericano primero su lucha fue por promover la libre sexualidad. Luego lo ha sido la promoción de la violencia. Quizás antes, porque el cine de vaqueros era un cine muy violento. Y esa promoción de la violencia la pagan las compañías que producen armas. Y la gente aprende a usar armas y aprende a querer las armas viendo películas. Que la película sea buena o mala, a ellos no les preocupa, sino que se usen muchas armas, que se usen bien y que se vean bonitas las armas y que suenen agradables. Una cosa que tan horrible como un disparo, si usted va a una película ve que suena bien. Si el que oye un disparo en la vida real le retumba en los oídos. Correcto. La película lanzan ráfagas y no molestan a nadie. Incentivan a jóvenes precisamente a disparar y a matar. Y entonces se convierte en una trampa para ellos mismos. Les mencionaba al principio el caso de Columbine, la masacre, Correcto, que fue la primera de algo que no se ha acabado. Continúa. Que continúa en Estados Unidos, lamentablemente. Hay un peligro real de las escuelas de que un niño sea muerto a tiros por otro niño. Que un adolescente mate a sus profesores a balazos. En pueblos que son eminentemente tranquilos. Colorado. Lo único famoso de Colorado es el Gran Cañón. Esa zona no se conoce por otra cosa. Y ahí ha habido casos fatales de muchos muertos. En Phoenix, Arizona, el desierto, una zona de peloteros y de petróleo. Y ha habido muchas muertes. ¿Y cuál es la explicación? Ciertamente habrá que ser un gran panel de científicos para darla, pero mucha gente, entre ellos cineastas, están de acuerdo en que tiene que ver con el acceso a las armas. Porque si lo que la gente tuviera cerca fuera cuchillo, se matará con cuchillos. Pero hay un ente motivador detrás de todo esto. Que prueba, que enseña, que muestra y que engaña. Juan, hablemos del libro, El tiempo del cine, ¿verdad? Es un recorrido por la historia. En primer lugar, la apertura de este cine, la presentación, estuvo allí la presidenta del Senado. Que le ha dado todo el apoyo posible al libro. Sí. Que cuando yo me la acerqué pidiendo que lo prologara, se alegró. Me dijo que era un honor para ella y sacó el tiempo. Nos decía en una entrevista que pasó hace poco que una de las anécdotas agradables del libro es que el editor y yo pensamos que el prólogo iba a estar posteriormente a su elección de la presidencia del Senado, que iba a ocurrir en agosto. Sin embargo, nos llamaron, no lo llamamos nosotros, en mayo, para decirnos, el prólogo está listo, vengan a buscarlo. Wow. Porque ella se preocupó, leyó el libro, lo estudió y entonces le escribió. Ella entonces nos honra con su presencia, donde leyó el prólogo allá en la puesta en circulación, que el libro ha recibido el apoyo porque el Señor dice que en toda labor hay fruto. Entonces la labor de las personas que me han apoyado se vio justificado ese día, esa noche, en que había mucha gente, que se vendieron algunas cuantas unidades del libro. Me dicen que más que la puesta en circulación del libro anterior que se hizo allá, un escritor mucho más famoso que yo, que ha leído y que ha publicado mucho más que yo y que también ha publicado sobre cine. Entonces también está el caso de que había una motivación, que una persona lo mencionó allá, que hay una motivación de mostrar una alternativa
al pensamiento secular. Y el libro, para algunos, lamentablemente, tiene ese fallo. Es un libro que no reniega a la palabra de Dios. No, todo lo contrario. En la presentación del libro estuvo una persona que a mí me impresionó como habló. ¿Quién es esa persona? Es el señor Carlos Liriano. Él es encargado de logística en la refinería. Él es ahora mismo el presidente del capítulo de complejidad de Santo Domingo, República Dominicana. Fue mi compañero de estudios de la especialidad de complejidad. Es un ingeniero, sin embargo, eso no le ha quitado nada de amor por el arte, por el cine, por la música. Y él entiende que somos seres humanos, primero. Y él entiende también que esa parte que se sacó de las universidades, que es importante decirlo y que la gente lo escuche, hasta la década de los 60, la rama que ahora se conoce como humanidades se llamaba ciencias del espíritu. Ahí estaba la antropología, ahí estaba la historia, ahí estaba la sociología. La ciencia del espíritu. Y entonces en los 60 comenzó a desecularizarse. Porque también hay que repetirle a la gente que las mayores y mejores universidades del mundo fueron fundadas por cristianos. Sí, señor. Es algo que ahora las universidades quieren negar eso. Y quieren tapar de su piedra fundacional la dedicatoria a Dios. Como la universidad en Boston. Que ha decidido olvidar su dedicatoria a Dios. Sí, es muy bueno decir, vengo de Harvard. Y Harvard fue fundada por cristianos. Claro. Y Princeton en New Jersey. Y tenía título en la entrada totalmente bíblico, ¿verdad? Y lo quitaron y dejaron una parte que se ve como neutral. Y Oxford y Cambridge, en las grandes universidades en Londres, fueron iglesias. Surgieron como iglesias. Sí. Y William Shakespeare tiene publicado en su epitafio, yo me levantaré en la resurrección. Del libro de Job. Y su esposa y su familia eran fundamentalistas. Okay. Me parece que en Inglaterra su nombre era los Agnabatistas. Y esa era la iglesia a la que él iba, William Shakespeare. ¿Y qué dice el mundo? ¿Qué dice la vida secular? Que sus obras no pueden entenderse desde el punto de vista religioso. Y quieren quitar lo que él muestra claramente en sus obras, que él sacaba sus ideas de la Biblia. Una tendencia discriminatoria. ¿Por qué mezclaste el cine precisamente con la historia? El cine como producto final es un producto tecnológico. De eso no hay ninguna duda. Solamente podía surgir durante la Revolución Industrial o a partir de la Revolución Industrial. Requiere una cantidad de tecnología de alta gama. Tecnología óptica, tecnología energética, tecnología eléctrica, y cada vez requieren más tecnología. Las computadoras más modernas se usan para el cine. Entonces, como resultado de eso, de esa creación, como fruto de ese trabajo, el cine tiene que mencionarse. Cuando el cine quiere abordarse solamente como un producto audiovisual, como un proyecto artístico, entonces falla. Y eso es lo que le pasa al cine dominicano, que quiere entenderse solamente como un producto audiovisual. Y quiere olvidarse de su historia, y quiere olvidarse de su literatura. Hay un cine ya que es propiamente, digamos, cristiano. Que intenta. Intenta, ¿verdad? Esa película, Dios no está muerto, ¿qué te parece esa película? Debo confesar que me preocupa un poco la concepción cinematográfica de la misma, no el mensaje. Muy bien. No el mensaje. Y yo entiendo que el cine cristiano, como hay ejemplos muy claros, películas que son fantásticas, puedo recordar la película sobre Jeremías, un gran trabajo, un gran proyecto, que son claves por eso, porque están hechos con altura. Y los productores de Dios no están muertos van a sacar otro proyecto ahora, que sale este año, y es muy bueno, y es algo muy agradable que se siga haciendo. Aquí en el país ya se ha realizado una película cristiana con anterioridad, hay otra que está ya en producción. Pero de la película Dios está muerto, ¿cuál es tu crítica? Hay mucho texto. Mucho texto. Sí, okay. Hay mucho texto. ¿Pocas imágenes? Hay imágenes suficientes, pero yo entiendo que el cine debe hablar más a través de la imagen, a través de la imagen audiovisual. Y esa es la fuerza de Jeremías, de la película de Jeremías. Claro. Porque ahí lloramos con él. Sí. Y sufrimos la pérdida de lo que él tiene que dejar. Y caemos con él en el barro, cuando lo llevan a la cisterna. Pero el referente es bueno, Juan, el referente, el tema.
Es necesario. de Dios No está solamente, muerto. bueno, es muy importante que se recuerde eso. Que Se le diga a los jóvenes, porque los jóvenes entran más al cine que a los textos, van más a ver una Correcto. película que a leer, que se diga a los jóvenes que vale la pena luchar por lo que creen, Ujú. que no le tengan miedo, que el coraje es recompensado, Correcto. que el reino de Dios es de los valientes y son ellos los que lo arrebatan. Ujú. Entonces eso hay que seguirlo Tu diciendo. observación entonces desde el punto de vista del cine. Cinematográfica. Más que de Por contenido. eso quise ser específico al principio y es bueno que lo reiteremos. Correcto. Cinematográficamente tenemos que avanzar. Ujú. Los que queremos hacer un cine para glorificar a Dios, tenemos que recordar que a Dios le encanta lo bueno, Ujú. pero que ama aún más lo perfecto. Ujú. Maravilloso, maravilloso. Bueno, Juan, el tiempo se nos ha ido, bueno, la noche Ha caído. ha caído, el sol se ha ido, ya viene la luna, si no se está viendo ya desde aquí, desde este lugar. Finalmente, Juan, este libro creo que debe ser leído por todos los amantes del cine, los que estén interesados en la historia del cine, los que quieran tener un recorrido por la historia, los que quieran disfrutar de un buen contenido, ¿verdad? Creo que en las librerías se encuentra este material Sí, y por está internet siendo, también. está siendo distribuido por la Editorial Santuario, las librerías dominicanas. Ujú. Está en Santiago. La tienda de cine Casete lo recibió inmediatamente, lo llevé. Ujú. Ellos fueron muy amables. Ellos venden productos para cine, Correcto. pero me dicen, bueno, es necesario reflexionar. Me decía su dueño, dice, pero hay que pensar el cine. Ujú. Vamos a venderlo el libro, claro. Y espero que pueda ser apreciado por la gente, porque el libro creo que llama al debate. Ujú. Y lo comienzo en el debate de lo que es verdaderamente importante. Y esa es la primera parte del libro, que no tiene nombre de capítulo, que tiene una fecha, que donde hablo, que usted mencionaba en la puesta en relación del libro, donde hablo con claridad, trato de que sea claridad meridiana, de cuál es la historia más importante de la humanidad, Ujú. cuál fue nuestro peor momento como especie, pero también fue nuestro mejor momento como especie, Ujú. el momento de la crucifixión del Señor. Él estaba solo, las personas más cercanas a él lo abandonaron, la justicia lo traicionó su pueblo, lo traicionó su ciudad, lo traicionó la religión que se suponía de la que él era un maestro. Le decían rabí, rabí, como quiera lo crucificaron. Ujú. Sin embargo, él murió por nosotros. Y en ese momento, él levantó el mejor estandarte que pudo haber levantado. Claro, él era Dios, pero también era un humano en ese entonces. Él pidió al Señor que no le tomara en cuenta ese pecado a los que lo estaban crucificando, porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. O sea, en ese momento, él se humilló hasta lo sumo, él se entregó, él se vació, Ujú. él abandonó su relación directa con el Padre, él tuvo que clamar que por qué el Padre lo había abandonado. Sin embargo, todo lo hizo con el gozo puesto delante de él para salvarnos a nosotros. Amén. Entonces, el peor momento de la humanidad, lo peor que la humanidad ha hecho, fue aún peor que la caída. No salió nadie a defenderlo. Sus seguidores humanos no tuvieron fuerza. Sin embargo, es también nuestro mejor momento, porque a partir de ahí nuestros pecados fueron perdonados. Amén. Bueno, un mensaje final, Juan, relacionado con el poder del cine en el pensamiento y en la conducta de las personas. Sí, reflexionemos. No vayamos a perder nuestro tiempo a ver una película. A los niños yo les pido siempre, cuando puedo hablar con ellos sobre el tema, que le piden a sus padres que se informen qué películas los van a llevar a ver. Ujú. Que no porque sean muñequitos, que no porque esté bien anunciada, que no porque sea bien publicitada. Que sea algo, que sean 2 horas de su vida, 1 hora y media, que no se sientan traicionados. Ujú. Maravilloso. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Hemos compartido toda una jornada con Juan José Nagnún, quien es parte del equipo de trabajo de Aquí Estamos, pero ahora lo tenemos como el escritor del libro El tiempo del cine. Maravilloso libro. La senadora Lizardo, presidenta del Senado, cuando habló, pues decía de la familiaridad que hay con Juan. Familiaridad, estamos hablando de cercanía. Y al escucharla decía, no hay por qué temer. Estamos hablando de una persona a quien Dios ha capacitado, lo digo con humildad, pero con sinceridad también, de que Dios lo ha capacitado para producir un material como este, donde pueden nadar incipientes, nuevos,
y pueden nadar también expertos en el cine. Así que recomendamos este libro a todas las personas, a todos los amantes de la lectura y a aquellos que quieran pues, introducirse en el fascinante mundo del cine. No se olvide usted del poder de las ideas, no se olvide usted de que una idea puede trastornar la mente de una persona y puede dañar para siempre la vida con conductas perniciosas. Que Dios nos ayude entonces a llenar la mente de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo amable. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice el Señor, en esto pensad. Procure entonces llenar su mente de cosas positivas, como ha dicho Juan, con razón de causa. Cuando vaya al cine, procure escoger las mejores proyecciones. Y si tiene que salirse a mitad de una película, sálgase, que es mejor, con confianza, ¿verdad? Si hay que abandonarlas, abandona. Es mejor. Y las películas infantiles o los dibujos animados que parecen ingenuos no son tan ingenuos. Hay muy buenas proyecciones, ¿verdad? Pero también hay proyecciones muy negativas que pueden sellar a un niño o a un adolescente. Que Dios nos bendiga y que nos dé vidas gloriosas, transformadas, y que nos dé también una nación con una mentalidad proactiva, sana, y con el entendimiento de que no solamente las conductas deben de analizarse, sino también las ideas. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia.